Mi hermana robó mi identidad, abrió tarjetas de crédito a mi nombre, acumuló $78,000 en deuda. Mis padres dijeron, solo perdónala, es familia. Presenté una denuncia policial. En su lectura de cargos, mis padres aparecieron para testificar en mi contra. El juez hizo una pregunta que hizo llorar a mi madre. Soy Olivia, de 27 años, y hace 3 semanas, vi a mi propia madre llorar en una sala de tribunal. No porque sintiera pena por lo que me pasó, sino porque un juez le hizo una pregunta que no pudo responder. Mi hermana robó mi identidad. Abrió 7 tarjetas de crédito a mi nombre. Acumuló $78,000 en deuda mientras yo trabajaba 60 horas a la semana tratando de ahorrar para mi primer apartamento. Y cuando lo descubrí, mis padres me dijeron que la perdonara. Es familia, dijeron. Puedes pagarlo poco a poco. Así que presenté una denuncia policial y en la lectura de cargos de mi hermana, mis padres se presentaron para testificar en mi contra. Me llamaron vengativa. Me llamaron desalmada. Le rogaron al juez que dejara ir a mi hermana. El juez escuchó. Luego hizo una pregunta, solo una. Ahora, déjame llevarte 4 semanas atrás a la mañana en que mi teléfono vibró con una notificación que desentrañaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Siempre he sido buena con los números. Es por eso que me convertí en contadora en una empresa financiera mediana en Phoenix. Es por eso que rastreo cada dólar, cada compra, cada centavo que sale de mi cuenta corriente. Y es por eso que a los 27 años tenía un puntaje de crédito de 781 pago inicial ahorrado para mi primer apartamento. Mi estudio era pequeño, 400 pies cuadrados de alfombra beige y una ventana que daba a un estacionamiento, pero era mío. Pagado con mi propio dinero. Sin ayuda de nadie. Así ha sido siempre. Al crecer, fui la hija fácil. Mi hermana mayor, Brenda, necesitaba atención, necesitaba tranquilidad, necesitaba ayuda. Ella es 4 años mayor que yo y, de alguna manera, siempre ha sido la que preocupaba a nuestros padres. Brenda es sensible. Mamá decía que siente las cosas más profundamente que tú, Olivia. Aprendí temprano que pedir cosas significaba quitarle a Brenda. Así que dejé de pedir. Pagué mi propia universidad. Becas, trabajos a tiempo parcial, fideos ramen para cenar 3 noches a la semana. Brenda. Mamá y papá cubrieron su matrícula, su apartamento, su seguro de coche hasta que cumplió 25 años. Nunca me quejé. ¿Para qué? Eres tan independiente, me dijo papá una vez, como si fuera un cumplido, como si lo hubiera elegido en lugar de que me lo impusieran. No sabía entonces que mi independencia me convertía en el objetivo perfecto. No sabía que mi silencio, mi autosuficiencia, mi capacidad infinita para manejar las cosas sola, todo había sido anotado, catalogado, convertido en arma. Pero me estoy adelantando. Hace 4 semanas, todavía creía que la familia significaba algo, que la sangre era más espesa que la traición. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. 2 meses antes de que todo se desmoronara, tuvimos una cena familiar en casa de mis padres. Fue idea de Brenda. Había estado publicando sobre reconectarse con la familia en Instagram y mamá se lo comió. Conduje 45 minutos después del trabajo para estar allí. Llevé una botella de vino, puse la mesa sin que me lo pidieran. Cuando Brenda llegó tarde, por supuesto, mamá prácticamente corrió a abrazarla. Dios mío, es un bolso nuevo. Los ojos de mamá se iluminaron con el bolso de diseñador de Brenda. Lo reconocí. Coach, tenía que costar al menos $500. Cariño, no deberías gastar así si estás en apuros. Brenda solo sonrió, echándose el pelo rubio por encima del hombro. No te preocupes, mamá. Lo tengo bajo control. Nadie preguntó de dónde saqué mi bolso. Nadie preguntó nada. Durante la cena, la conversación giró en torno a Brenda, su trabajo en la boutique, su nuevo apartamento, su vida amorosa. Mamá se inclinó preocupada. ¿Tienes suficiente para el alquiler este mes, cariño? Lo intenté una vez. En realidad, estoy ahorrando para el pago inicial de un apartamento. Debería estar lista para comprar en unos meses.
Mamá asintió distraídamente. Qué bien, cariño. Olivia, ¿puedes recoger los platos? Más tarde, Brenda me acorraló en la cocina. Oye, ¿puedo pedirte prestado el portátil un momento? Necesito revisar mi correo electrónico. Mi teléfono está casi muerto. Claro. Se lo entregué sin pensarlo. Desapareció en la sala de estar durante 20 minutos. No pensé nada. ¿Por qué lo haría? Era mi hermana. No sabía que estaba revisando mis documentos guardados, mi almacenamiento en la nube, la carpeta que estúpidamente había etiquetado como documentos importantes. No sabía que la cena era un reconocimiento, pero lo descubriría lo suficientemente pronto. Debería contarte sobre la vez que Brenda y yo vivimos juntas hace 3 años, justo después de graduarme. Ella necesitaba una compañera de piso. Yo necesitaba un alquiler barato. Tenía sentido. Durante 8 meses, compartimos un apartamento de 2 habitaciones en Tempe. Y como era mi hermana, como confiaba en ella por completo, nunca oculté nada. Ella vio mi correo, mis extractos bancarios, mi tarjeta de seguro social cuando estaba rellenando el papeleo para mi nuevo trabajo. ¿Cuál es tu número de seguro social? Me preguntó una vez casualmente mientras yo organizaba documentos en el sofá. ¿Por qué? Estoy actualizando la información de contacto de emergencia en mi plan telefónico. ¿Quieres que te agregue? Le dije los 9 dígitos sin dudarlo. Es mi hermana, pensé. ¿Qué va a hacer? ¿Cometer robo de identidad? También hubo otros momentos. Pequeños. Fáciles de olvidar. Oye, ¿cuál era nuestra antigua dirección? La de Milla Avenue. La necesito para una verificación de antecedentes. ¿Cuál es el apellido de soltera de mamá otra vez? Siempre se me olvida. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Quiero enviarte algo. Respondí a todas las preguntas. Entregué cada pieza de información que me pidió porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? No guardas secretos a tu propia sangre. Le estaba construyendo una llave, una pieza a la vez, y ni siquiera sabía que había una cerradura. 3 años después, estaba a punto de descubrir exactamente lo que había hecho con todos esos pequeños detalles, todas esas preguntas inocentes. Mi teléfono estaba a punto de vibrar. Una notificación estaba a punto de aparecer. Y toda mi vida estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes construido sobre la mentira de que mi hermana nunca me haría daño. Eran las 7:42 de la mañana de un martes. La notificación apareció mientras me cepillaba los dientes. Alerta de puntaje de crédito. Tu puntaje ha cambiado. Casi lo ignoré. Mi puntaje de crédito nunca cambiaba. Pagaba todo a tiempo, mantenía mi utilización baja, hacía todas las cosas aburridas y responsables por las que nadie te da las gracias, pero algo me hizo tocarlo. El número que apareció me hizo soltar el cepillo de dientes. 412. 412. Eso no podía ser correcto. Hace 3 meses, estaba en 780. No bajas 368 puntos por un pago atrasado o una consulta de crédito. Esa clase de caída significa algo catastrófico. Me temblaban las manos cuando saqué el informe de crédito completo. 7 tarjetas de crédito que nunca abrí. 2 préstamos personales que nunca solicité. Todo a mi nombre, todo al máximo o en mora. Deuda total $78,047. Me senté al borde de mi bañera porque mis piernas ya no me sostenían. Capital One. Discover. Chase. American Express. Nombres que reconocía, cuentas que nunca había visto. La más antigua había estado abierta durante 18 meses. Llamé al primer número que encontré. Mi voz no sonaba como la mía. Tiene que haber un error. Nunca abrí una tarjeta Capital One en mi vida. El silencio al otro lado duró demasiado. Señorita, mostramos 7 cuentas bajo su número de seguro social, todas en buen estado hasta hace 2 meses. ¿Le gustaría que le lea las direcciones de facturación registradas? Sí. Leyó una dirección, la dirección de mis padres.
La habitación comenzó a dar vueltas. Señorita, ¿sigue ahí? Estaba allí. Pero la persona que había sido 5 minutos antes, la que creía en su familia, ya se había ido. 5 años. Ese es el tiempo que llevaba ahorrando para un pago inicial. 5 años de semanas de 60 horas. 5 años de decir no a las vacaciones. No a los conciertos. No a los pequeños lujos que hacen que la vida se sienta menos como supervivencia. Había sido preaprobada para una hipoteca la semana pasada. La agente inmobiliaria ya me había enviado 3 listados. Uno tenía un balcón de verdad, no una salida de incendios en la que alguien había puesto una planta. La llamé esa tarde. Su voz pasó de cálida a incómoda en segundos. Olivia, yo. No sé cómo decirte esto. El prestamista sacó tu informe de crédito actualizado esta mañana. Han rescindido la preaprobación. Ha habido un error. Lo estoy arreglando. Lo siento. No trabajarán con un puntaje inferior a 620 y el tuyo es 412. Silencio. Lo siento mucho, Olivia. Colgué antes de que pudiera decir algo más. El apartamento con el balcón se había ido. El futuro que había estado construyendo, ladrillo a ladrillo, se había desmoronado de la noche a la mañana. No porque yo cometiera un error. No porque fuera irresponsable, sino porque alguien decidió que mi futuro era suyo para tomar. Saqué los extractos de las tarjetas de crédito en línea, los que pude acceder con suficientes preguntas de seguridad y tiempos de espera. Las transacciones pintaron un cuadro. Nordstrom, Sephora, un resort en Sedona, pasajes aéreos de primera clase a Las Vegas, un fin de semana de spa en Scottsdale, 18 meses de lujo. Alguien había estado viviendo muy bien a mi nombre y cada cargo, cada factura, cada impago, todo se remontaba a una dirección IP. La casa de mis padres. Sabía quién vivía allí. Sabía quién siempre necesitaba dinero. Sabía quién me había pedido mi número de seguro social hace 3 años. Pero todavía no quería creerlo. Pasé esa noche en mi portátil cotejando cada transacción con cada pieza de evidencia que pude encontrar. La cronología era condenatoria. Un cargo en Nordstrom el 15 de marzo. La publicación de Instagram de Brenda al día siguiente. Un nuevo suéter de cachemira. Disfrútate. Una reserva en un resort de Sedona en junio. Sus historias de ese fin de semana. Champán junto a la piscina. Vistas al cañón. Viviendo mi mejor vida. Ni siquiera había intentado ocultarlo. ¿Por qué lo haría? Nunca esperó que yo lo descubriera. Pero la transacción que rompió algo dentro de mí fue el 23 de septiembre, mi cumpleaños. Un cargo de $3,200 en la tienda Gucci de Scottsdale. Revisé el Instagram de Brenda hasta que lo encontré. Una foto del 24 de septiembre. Su nuevo bolso de diseñador brillando bajo el sol de Arizona. A veces solo tienes que darte un capricho, decía el pie de foto. Emoji de bolsa de compras, viviendo mi mejor vida. Se había comprado un bolso Gucci en mi cumpleaños con dinero asociado a mi nombre. Dinero del que yo sería legalmente responsable. Me senté en mi coche en el estacionamiento de mi apartamento durante 1 hora. El motor estaba apagado. Las ventanas estaban subidas. El calor de Arizona era sofocante. Pero no podía moverme. Una parte de mí quería estar equivocada. Una parte de mí ya estaba poniendo excusas. Tal vez estaba desesperada. Tal vez planeaba devolverlo. Tal vez esto era un malentendido del que me reiría más tarde. La otra parte miró ese bolso Gucci y sintió algo que nunca antes había sentido hacia mi hermana. ¿Iré? Tenía 2 opciones. Fingir que no lo veía y pagar el estilo de vida de mi hermana durante la próxima década o hacer la llamada que destrozaría a mi familia. Encendí el coche. Conduje hasta la casa de mis padres. El coche de Brenda estaba en la entrada cuando llegué. Por supuesto que sí. No llamé a la puerta. Usé mi llave. La que mamá insistió en que guardara para emergencias.
Esto se sentía como una emergencia. Estaba en la sala de estar revisando su teléfono en el sofá que ayudé a mis padres a elegir hace 3 Navidades. Levantó la vista cuando entré, sorprendida pero no alarmada. Olivia, ¿qué haces aquí? No me senté, no me quité los zapatos, simplemente me quedé en la entrada y hice la pregunta que me había estado quemando el pecho durante las últimas 6 horas. Brenda, ¿abriste tarjetas de crédito a mi nombre? Su cara pasó por 3 expresiones en 2 segundos. Confusión, reconocimiento, inocencia practicada. ¿Qué? Eso es una locura. ¿Por qué haría yo eso? La dirección IP es de esta casa. La dirección de facturación es de esta casa. Las compras coinciden con tus publicaciones de Instagram. Parpadeó. Dejó su teléfono, se levantó lentamente. Está bien, de acuerdo. Su voz cambió, más dura ahora, a la defensiva, pero iba a pagarlo. $78,000. No entiendes lo difícil que han sido las cosas para mí. Compraste un bolso Gucci en mi cumpleaños. Tienes un trabajo estable. No tengo nada. Podrías haberme ayudado, pero nunca te ofreciste. La miré fijamente. A esta mujer con la que había compartido habitación de niña, con la que había compartido secretos, a la que había defendido ante amigos que decían que parecía egoísta. No me ofrecí porque no lo pediste. Simplemente lo tomaste. No es robar si es familia. Oí pasos detrás de mí. La voz de mamá, aguda con preocupación. ¿Qué está pasando, Brenda? ¿Por qué gritas? Y así, el verdadero enfrentamiento comenzó. Mamá entró en la habitación con su delantal de jardinería, con tierra todavía en los guantes. Papá la siguió unos pasos atrás, cauteloso como siempre. ¿De qué va todo este ruido? Brenda ya estaba llorando. No había visto el cambio, pero ahí estaba, lágrimas corriendo por su cara, voz temblorosa como la de una niña. Olivia me está acusando de robar. No acuso, estoy declarando hechos. Mamá se volvió hacia mí, su expresión ya endurecida. Olivia, ¿qué está pasando exactamente? Expliqué. Las tarjetas de crédito, los préstamos, los $78,000, la dirección IP, las transacciones que coincidían con el estilo de vida de Brenda como piezas de un rompecabezas encajando. Mamá escuchó. Luego miró a Brenda. Brenda, ¿es esto cierto? Un sollozo, un asentimiento. Esperé la indignación, el shock, el ¿cómo pudiste? En cambio, mamá se volvió hacia mí. ¿No puedes simplemente ayudarla a arreglar esto en silencio? Las palabras me golpearon como una bofetada. Mamá, ella robó mi identidad. Ella no robó nada. Pidió prestado sin mi permiso durante 18 meses. Es tu hermana. Ella arruinó mi crédito. Perdí mi apartamento. El crédito se puede arreglar. Habrá otros apartamentos. Miré a papá. Estaba de pie en la esquina, con los brazos cruzados, mirando un punto en la pared por encima de mi cabeza. Papá. Se encogió. No me miró a los ojos. Tu madre tiene razón, Olivia. Deberíamos manejar esto como una familia. No hay necesidad de hacerlo más grande de lo que es. Brenda sorbió por la nariz desde el sofá. Mamá fue a sentarse a su lado, frotándole la espalda. Yo me quedé sola en la sala de estar de mis padres, viéndolos consolar a mi hermana, la ladrona, la que había pasado 18 meses viviendo de mi nombre. Y me di cuenta de que nunca había sido parte de esta familia en absoluto. Lo intenté una última vez. Me debía eso a mí misma. Bien, dije. ¿No quieres que vaya a la policía? Entonces ayúdame a arreglar esto. Mamá levantó la vista de consolar a Brenda. ¿Cómo? ¿Un plan de pagos? Tú, papá y Brenda firman algo oficial, un acuerdo de pago. Lo notaríamos. Brenda devuelve el dinero con el tiempo. No presento cargos. Era más que justo. Era generoso. No tenemos ese tipo de dinero, dijo mamá. No pido una suma global.
Pido responsabilidad. Las lágrimas de Brenda habían cesado. Me estaba mirando ahora con algo frío en sus ojos. No puedo firmar nada legal, dijo. ¿Y si no puedo hacer los pagos? Me demandarías. Ya me debes $78,000. Estoy tratando de mantener esto fuera de los tribunales. Silencio. Papá cambió su peso. La mano de mamá se detuvo en la espalda de Brenda. Entonces, su solución, dije lentamente, es que yo pague por los crímenes de Brenda de mi propio bolsillo durante la próxima década. Mamá suspiró como si estuviera siendo dramática. Lo resolverás, Olivia. Siempre lo haces. Esas 6 palabras, lo resolverás. Siempre lo haces. El mantra de toda mi infancia, la excusa que habían usado cada vez que elegían a Brenda en lugar de a mí. La razón por la que había pasado toda mi vida siendo autosuficiente porque sabía, incluso de niña, que nadie vendría a salvarme. Miré a mi madre, a mi padre que todavía no me miraba a los ojos, a mi hermana ya revisando su teléfono como si esta conversación la estuviera aburriendo. Y tomé mi decisión. Tienes razón, dije, recogiendo mis llaves. Lo resolveré, solo que no de la manera que ustedes quieren. Salí sin mirar atrás. Ok, permítanme hacer una pausa aquí un segundo. Quiero preguntarles algo porque en ese momento yo estaba en la sala de estar de mis padres dándome cuenta de que nadie iba a ayudarme. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Se habrían ido y habrían pagado la deuda ustedes mismos para mantener la paz? ¿O habrían hecho lo que hice yo a continuación? Dejen su respuesta en los comentarios. A para mantener la paz o B para tomar medidas. Y si todavía están conmigo, pulsen ese botón de suscripción porque lo que sucede a continuación. Ni yo lo vi venir. A la mañana siguiente, le conté a Marcus. Marcus Reed trabajaba 2 cubículos más abajo que yo. El derecho corporativo no era su especialidad. Principalmente manejaba contratos y cumplimiento, pero había aprobado el examen de la barra. Y en ese momento, era lo más parecido que tenía a un asesor legal. Nos sentamos en la sala de descanso durante el almuerzo. Le conté todo, las tarjetas de crédito, los préstamos, la reunión familiar, la negativa de mis padres a ayudar. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejó su café. Olivia, esto no es una disputa familiar. Esto es robo de identidad, un delito federal. Sé que podría enfrentar hasta 15 años. Se me cayó el estómago. 15 años. Ese es el máximo. Realistamente, primera ofensa, probablemente obtendría libertad condicional y restitución, pero tienes todo el derecho de presentar cargos. Ella es tu hermana y te trató como un cajero automático. Se inclinó hacia adelante. He visto esto antes. Las personas que roban a la familia cuentan con una cosa, que la familia no los denunciará. En el momento en que presentas esa denuncia, les quitas ese poder. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si hay una explicación? La hay. Pensé en la dirección IP, la dirección de facturación, las publicaciones de Instagram, el bolso Gucci comprado en mi cumpleaños. No, entonces no estás equivocada. Sacó su teléfono, escribió algo, lo deslizó por la mesa. Departamento de Policía de Phoenix, Unidad de Crímenes Financieros, y también querrás presentar una queja ante la FTC. Ellos manejan el robo de identidad. Miré el número. Todo lo que necesitas ya está por escrito, dijo Marcus. Los informes de crédito, la dirección IP, el historial de transacciones. La policía citará el resto. No tienes que probar nada por ti misma. Guardé el número. No llamé ese día, pero tampoco lo borré. Esa noche no pude dormir. Seguí revisando viejas conversaciones de texto con Brenda. Años de mensajes, deseos de cumpleaños, memes, actualizaciones aleatorias sobre nada. Y luego comencé a notar patrones hace 3 años, justo después de que dejamos de ser compañeras de piso. Oye, ¿cuál es tu antigua dirección? La de Milla Avenue. La necesito para una verificación de antecedentes. Se la había enviado sin dudarlo. Hace 2 años y medio.
¿Recuerdas el apellido de soltera de mamá? Lo olvidé y lo necesito para un formulario. Le respondí Johnson. ¿Por qué? Solo algo del banco. Gracias, hermana. Hace 2 años. ¿Cuál es tu cumpleaños otra vez? Quiero enviarte algo. Ella sabía mi cumpleaños. Había asistido a 25 de ellos, pero yo lo había escrito de todos modos. 23 de septiembre. Y luego hace 18 meses, una semana antes de que se abriera la primera tarjeta de crédito fraudulenta. Oye, ¿puedes enviarme tu SSN? Quiero agregarte al plan telefónico familiar. Desplacé hasta mi respuesta. 9 dígitos enviados con un emoji de corazón. Aquí tienes. Gracias por agregarme. Ahí estaba por escrito. El momento en que le entregué a mi hermana la llave de toda mi identidad financiera y ni siquiera me di cuenta. Preguntas de seguridad, direcciones anteriores, apellido de soltera de la madre, número de seguro social. Había estado recolectando piezas de mí durante años. Paciente, metódicamente, esperando el momento en que las necesitara. Miré ese mensaje de texto durante 20 minutos. Lo había enviado yo. Le di mi número de seguro social porque me lo pidió amablemente y confiaba en ella. ¿Cómo presentas cargos contra alguien por usar exactamente lo que les entregaste? Lo haces porque lo que hicieron con eso fue un crimen. Cogí mi teléfono y marqué el número que me dio Marcus. La unidad de crímenes financieros era más pequeña de lo que esperaba. 3 escritorios, luces fluorescentes, un dispensador de agua que gorgoteaba en la esquina. La detective Angela Ford tenía unos 40 años, con el pelo corto con canas y el tipo de ojos cansados que habían visto demasiados de estos casos. Escuchó mientras yo le explicaba todo, el informe de crédito, las transacciones, los mensajes de texto, la reunión familiar. Cuando terminé, asintió lentamente. Este es un caso claro, señorita Adams. Abriremos una investigación. ¿Cuánto tiempo tardará? Unas pocas semanas para recopilar pruebas. Citaremos registros, rastrearemos las direcciones IP, verificaremos las firmas en las solicitudes. Me miró. ¿Está preparada para lo que sucederá después? ¿A qué se refiere? Quiero decir, su hermana será arrestada. Será acusada. Esto irá a los tribunales. Hizo una pausa. Los casos familiares son difíciles. La gente cambia de opinión. No quieren testificar. No cambiaré de opinión. Espero que no. Me entregó una tarjeta. Llámame si pasa algo. Y señorita Adams, hizo lo correcto. Salí de la comisaría sintiéndome más ligera y más pesada al mismo tiempo. Esa noche, llamé a mis padres. Les debía eso. Presenté una denuncia policial hoy, dije, contra Brenda. El silencio duró 3 segundos. Luego mamá explotó. ¿Hiciste qué? No tuve elección. Estás enviando a tu hermana a prisión. Estoy denunciando un crimen. Es familia. Ella me robó $78,000. Te criamos mejor que esto. Me criaron para que se aprovecharan de mí. La voz de mamá se volvió fría. Si no retiras esos cargos, Olivia, ya no eres bienvenida en esta familia. La línea se cortó. Me senté en mi coche y lloré por primera vez en 4 años. 3 días después, recibí un mensaje de texto de papá. Reunión familiar el domingo a las 2 de la tarde. Por favor, ven. Casi no fui, pero una parte de mí, la parte estúpida y esperanzada que todavía creía en la redención, pensó que tal vez habían cambiado de opinión. Tal vez se habían dado cuenta de lo equivocados que estaban. Me equivoqué al estar equivocada. Cuando entré en la sala de estar de mis padres, no solo estaban mamá, papá y Brenda esperándome. La tía Carol estaba allí, el tío Peter, la abuela June en su silla de ruedas, con los labios fruncidos en señal de desaprobación. Incluso mi primo Derek, a quien no había visto en 2 años. Un tribunal. Eso era lo que era. Siéntate, Olivia, dijo mamá. Su voz era hielo.
Me quedé de pie. Mamá se levantó del sofá. Olivia necesita explicarles a todos por qué está tratando de destruir a esta familia. La tía Carol habló primero. Brenda cometió un error. Olivia, todos cometemos errores. Tío Peter, vas a arruinarle la vida por dinero. El dinero se puede reemplazar. Abuela June, sacudiendo la cabeza. En mis tiempos, las familias manejaban las cosas en privado. Esto es vergonzoso. Miré alrededor de la habitación. 12 personas, ni una de mi lado. Brenda se sentó en el sillón junto a la ventana, con lágrimas corriendo por su cara. La mano de mamá en su hombro. La víctima. La frágil, la hija que valía la pena proteger. Mírala, dijo mamá. Mira lo que le estás haciendo a tu hermana. Mire. Vi a una mujer de 31 años que había pasado 18 meses robándome sin pensarlo 2 veces. Que había comprado bolsos de diseñador y fines de semana de spa y vuelos de primera clase mientras yo trabajaba 60 horas a la semana. No estoy destruyendo a esta familia, dije. Brenda lo hizo hace 18 meses cuando decidió que mi identidad era suya para usar. Yo solo soy la que lo descubrió. Nadie respondió. Papá finalmente habló. Había estado en silencio en la esquina, con los brazos cruzados, mirando al suelo. Olivia. Su voz se quebró. No puedes simplemente dejar esto por mí. ¿Por él? No por justicia. No por lo que es correcto. Por él, para no tener que lidiar con la incomodidad de tener una hija que cometió un crimen y otra hija que se negaba a ser una víctima. Lo miré, realmente lo miré por primera vez en años. Parecía más pequeño de lo que recordaba, mayor, roto de una manera que no tenía nada que ver conmigo. No, papá. No puedo. Mamá se levantó. Entonces no tenemos nada más que decirnos. Si sales por esa puerta, Olivia, no vuelvas. La habitación contuvo el aliento. 12 pares de ojos sobre mí, esperando. Cogí mi bolso, caminé hacia la puerta. Luego me di la vuelta una última vez. He pasado toda mi vida siendo la hija que no necesitaba nada. La que resolvió las cosas por sí misma, la que nunca pidió ayuda porque sabía que no vendría. Y lo acepté. Mi voz era firme, más tranquila de lo que me sentía. Pero no aceptaré pagar por un crimen que no cometí solo porque la criminal comparte mi apellido. Abrí la puerta, la crucé. Detrás de mí, oí a mamá empezar a llorar, no el suave sollozo que había hecho por Brenda. Era un llanto feo. El sonido de alguien perdiendo el control de una narrativa que había estado escribiendo durante 30 años. Seguí caminando. No sabía que esa sería la última vez que vería a mi familia antes de la sala del tribunal. Y definitivamente no sabía que ya estaban planeando su siguiente movimiento. 3 semanas de silencio, sin llamadas de mamá, sin mensajes de papá. Brenda me bloqueó en todo, Instagram, Facebook, incluso LinkedIn. Como si hubiera intentado hacer networking con ella después de esto. Fui al trabajo, llegué a casa, revisé mi informe de crédito obsesivamente, esperé. Luego llamó la detective Ford. Señorita Adams, tenemos suficiente para proceder. La fiscalía está presentando cargos. Me senté en el suelo de mi cocina porque mis piernas no me sostenían. ¿Qué cargos? Robo de identidad, fraude con tarjeta de crédito, fraude postal. Ella redirigió algunos de sus extractos a la dirección de sus padres. Una pausa. Está enfrentando de 5 a 15 años si es condenada. 15 años, repetí. Ese es el máximo. Realistamente, sin antecedentes, probablemente obtendrá un acuerdo de culpabilidad, libertad condicional, restitución, tal vez algún servicio comunitario. Otra pausa. Pero hay algo más que debes saber. ¿Qué? Durante nuestra investigación, encontramos otra víctima. Una excompañera de piso de su hermana de hace unos 6 años. Mismo patrón. Tarjetas de crédito, pequeños préstamos. Ella nunca presentó cargos. El suelo se inclinó. No soy la primera. No, usted es la primera que no se quedó callada.
Cerré los ojos. Todos esos años pensando que era especial. La hermana de confianza. La que Brenda nunca lastimaría. No era especial. Simplemente era la siguiente en la fila. Hay una lectura de cargos programada para el próximo jueves, continuó la detective Ford. Recibirá una citación como testigo material. Tengo que testificar eventualmente. Sí. Pero la lectura de cargos es solo la lectura formal de los cargos. No tiene que hablar. Solo tiene que estar allí. Le di las gracias y colgué. El próximo jueves, en 7 días, me sentaría en una sala de tribunal y vería a mi hermana responder por lo que hizo. No estaba preparada, pero estaría allí de todos modos. El Tribunal Superior del Condado de Maricopa era todo ángulos agudos y luces fluorescentes. Había usado mi atuendo más profesional, un blazer azul marino, una blusa blanca, el cabello recogido, armadura. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera, bancos duros, un sello de Arizona detrás de la silla del juez, un puñado de personas esperando otros casos, una taquígrafa preparando su máquina. Tomé asiento en la tercera fila. Sección de testigos, había dicho el alguacil. Junté las manos en mi regazo para evitar que temblaran. Brenda ya estaba allí en la mesa del acusado. Parecía diferente. Sin maquillaje, el cabello lacio, usando un cardigan gris en lugar de sus habituales piezas de diseñador. Su abogado, un hombre delgado con cabello plateado, le susurraba algo al oído. Ella no me miró. Miré la parte de atrás de su cabeza y esperé. Entonces las puertas se abrieron. Me di la vuelta, esperando a otro extraño, otro caso. Eran mis padres. Mamá con su vestido de domingo. Papá con el saco deportivo que usaba para bodas y funerales. Caminaron por el pasillo central y por un momento, un estúpido y desesperado momento, pensé que habían venido por mí. Pasaron directamente por mi fila. Se sentaron directamente detrás de Brenda. Mamá se inclinó y le apretó el hombro a Brenda. Papá asintió al abogado de ella. Mi madre giró la cabeza. Nuestras miradas se encontraron. Su expresión era de piedra. ¿Todos de pie?, llamó el alguacil. La honorable Patricia Coleman presidiendo. La jueza entró, una mujer negra de unos 50 años, con gafas en la nariz, moviéndose con la eficiencia de alguien que había visto miles de casos como este. Pero aún no había visto este. No sabía lo que mis padres estaban a punto de hacer. Yo tampoco. La lectura de cargos comenzó de forma rutinaria. Se leyeron los cargos. Brenda se declaró no culpable, su voz pequeña y temblorosa. Se debatió la fianza. Luego su abogado se puso de pie. Su señoría, tenemos 2 testigos de carácter que desean hablar en nombre de la acusada, sus padres, Richard y Linda Miller. La jueza Coleman miró a la fiscalía. ¿Alguna objeción? No, su señoría. Muy bien. Señora Miller, por favor, suba al estrado. Mamá caminó hacia el estrado de los testigos como si se acercara a un altar. Puso la mano sobre la Biblia, juró decir la verdad. Luego me miró. Mi hija Brenda cometió un error, comenzó. No es una criminal. Es una buena chica que se metió en problemas. La fiscal permaneció en silencio. Esto era una lectura de cargos, no un juicio. Las declaraciones de carácter eran inusuales, pero no prohibidas. Y Olivia, continuó mamá, su voz endureciéndose. Olivia siempre ha tenido celos de su hermana. Es vengativa. Siempre ha guardado rencor. Dejé de respirar. Olivia está usando esta situación para destruir a nuestra familia por dinero. La voz de mamá se quebró. Mi hija Brenda no merece que le arruinen la vida porque su hermana es amargada y resentida. Papá subió al estrado a continuación. Su testimonio fue más corto, pero no menos devastador. Brenda iba a pagarlo, dijo. Nos lo dijo. Olivia nunca le dio una oportunidad. Fue directamente a la policía sin siquiera hablar con nosotros primero. Eso era mentira. Yo había hablado con ellos.
Había rogado por un plan de pagos, pero no podía hablar. Los testigos no pueden interrumpir. Me senté en esa sala de tribunal, las palabras de mis padres flotando en el aire como veneno y sentí todas las miradas puestas en mí. La hija vengativa, la destructora de la familia, la víctima en la que nadie creía. Permítanme hacer una pausa aquí. Necesito que escuchen realmente lo que acaba de suceder. Mi madre se puso delante de un juez bajo juramento y me llamó vengativa por denunciar un crimen cometido contra mí por $78,000 que yo no gasté, mi propia madre. Si alguna vez te has sentido traicionado por alguien que se suponía que debía protegerte, ¿conoces este sentimiento? Házmelo saber en los comentarios. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tu familia eligió el lado equivocado? Quiero escuchar tu historia y quédate conmigo porque lo que el juez dijo a continuación lo cambió todo. La jueza Coleman había permanecido en silencio durante los testimonios de mis padres. No había interrumpido, no había levantado una ceja, no había dado ninguna indicación de lo que estaba pensando. Ahora, mientras papá bajaba del estrado de los testigos, se ajustó las gafas y miró los documentos que tenía delante, tomándose su tiempo. La sala del tribunal estaba tan silenciosa que podía oír el zumbido del aire acondicionado. Señor y señora Miller, dijo finalmente. Por favor, permanezcan de pie. Mis padres intercambiaron una mirada. La mano de papá encontró la de mamá. He escuchado su testimonio. La voz de la jueza Coleman era mesurada, casi conversacional. Ustedes creen que su hija, Brenda, cometió un error y merece clemencia. ¿Creen que su hija Olivia está actuando por venganza en lugar de una queja legítima? Mamá asintió con entusiasmo. Sí, su señoría. Eso es exactamente. No he terminado. La boca de mamá se cerró. La jueza Coleman volvió a mirar el expediente. Pude ver los informes de crédito allí, los registros de transacciones, las pruebas que la detective Ford había recopilado. Veo aquí que se abrieron fraudulentamente 7 tarjetas de crédito, 2 préstamos personales, una deuda total de aproximadamente $78,000. Levantó la vista. Todo a nombre de su hija Olivia, todo rastreado a su domicilio. Brenda estaba pasando por un momento difícil, comenzó mamá. No hice una pregunta, señora Miller. Silencio. La jueza dejó el expediente, se quitó las gafas, cruzó las manos. Tengo una pregunta para ambos. Mi corazón se detuvo. La sala del tribunal pareció encogerse. Todo el mundo estaba mirando. Los abogados, la taquígrafa, el alguacil, los extraños esperando sus propios casos. La jueza Coleman miró directamente a mis padres y les hizo la pregunta que cambiaría todo. Señor y señora Miller. La voz de la jueza Coleman era tranquila, casi suave, como la de un médico a punto de dar un diagnóstico. Si creen que su hija Olivia está siendo vengativa por denunciar este crimen, si creen que debería haber manejado esto en privado dentro de la familia, necesito preguntarles algo. La sala del tribunal contuvo el aliento. En algún momento de las últimas 4 semanas, ¿alguno de ustedes se ofreció a pagar la deuda de $78,000 que su hija Brenda creó a nombre de Olivia? La pregunta quedó en el aire como una cuchilla. Mamá abrió la boca. No salió ningún sonido. Papá miró al suelo. Pasaron 5 segundos. 10. 15. La jueza Coleman esperó. Nosotros. Empezó mamá, se detuvo. Le temblaban las manos. No tenemos ese tipo de dinero. No pregunté si tenían el dinero. Pregunté si se ofrecieron. Silencio. ¿Ofrecieron un plan de pagos? ¿Se ofrecieron a confirmar un préstamo? ¿Ofrecieron algo en absoluto para ayudar a su hija Olivia? La que tenía el crédito destruido, cuyo futuro fue robado, cuya identidad fue utilizada sin su consentimiento. Nada. Incluso le preguntaron cómo estaba. La cara de mamá se arrugó. La fachada pulcra se hizo añicos. Lágrimas. Lágrimas de verdad esta vez. No las performáticas que había estado enseñando a Brenda, rodaron por sus mejillas. Papá seguía sin levantar la vista.
Su silencio ha sido anotado. La jueza Coleman se volvió a poner las gafas. Han pedido a este tribunal que muestre misericordia a la hija que cometió fraude. Pero no veo ninguna prueba, ninguna, de que alguno de ustedes haya mostrado misericordia a la hija que se convirtió en su víctima. Me senté en esa sala del tribunal rodeada de extraños y sentí algo que no había sentido en semanas. Validación. Alguien finalmente vio la verdad. Mamá estaba sollozando ahora, no las lágrimas suaves y comprensivas que había derramado mientras consolaba a Brenda. Esto era feo, crudo. El sonido de alguien cuya máscara había sido arrancada. Solo quería mantener a mi familia unida, balbuceó. La expresión de la jueza Coleman no cambió. Señora Miller. Una familia no se mantiene unida por un miembro que se sacrifica por los crímenes de otro. Se mantiene unida por la responsabilidad, la honestidad y el trato igualitario. Se volvió hacia Brenda. Mi hermana no se había movido desde que se hizo la pregunta. Permaneció inmóvil en la mesa de los acusados, con la mano de su abogado en su brazo, mirando al frente como si estuviera viendo su futuro derrumbarse en tiempo real. Señorita Brenda Miller ha presentado una declaración de no culpabilidad. Sin embargo, las pruebas presentadas a este tribunal son sustanciales. Solicitudes de tarjetas de crédito rastreadas a su residencia. Registros de transacciones que coinciden con su actividad en redes sociales. Mensajes de texto solicitando información personal sensible a la víctima. El abogado de Brenda comenzó a hablar. La jueza Coleman levantó una mano. Estoy fijando este caso para juicio. La señorita Miller permanecerá en libertad bajo fianza con las siguientes condiciones. No contacto con la víctima, controles obligatorios con un oficial de libertad condicional y entrega del pasaporte. Miró a Brenda directamente. Señorita Miller, le sugiero encarecidamente que consulte con su abogado sobre los beneficios de un acuerdo de culpabilidad. Las pruebas en su contra son contundentes. El mazo bajó. Este tribunal se reunirá de nuevo en 6 semanas. Mientras el alguacil llamaba al siguiente caso, Brenda finalmente se dio la vuelta. Me miró, no con remordimiento, no con vergüenza, sino con odio. Odio puro, sin diluir. Y me di cuenta de algo. Mi hermana no sentía pena por lo que había hecho. Sentía pena por haber sido atrapada. Ese fue el momento en que dejé de lamentar la relación que solíamos tener porque esa relación nunca había existido realmente. 6 semanas después, Brenda aceptó el acuerdo de culpabilidad. No estuve allí para la sentencia. Mi abogada dijo que no era necesario, pero la detective Ford me llamó después con los detalles. Se declaró culpable de robo de identidad y fraude con tarjeta de crédito, dijo Ford. El cargo de fraude postal se retiró como parte del acuerdo. ¿Cuál es su sentencia? 2 años suspendidos, 5 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, una pausa, y restitución total para usted. $78,000 más intereses. Hará pagos mensuales hasta que se pague. Hice los cálculos en mi cabeza. A su nivel de ingresos, eso llevaría al menos 10 años, tal vez más. ¿Qué más? Orden de no contacto. No puede acercarse a usted, llamarla, enviarle correos electrónicos o contactarla a través de terceros. Si viola la libertad condicional, incumple un pago, no se presenta a un control, cualquier cosa. Va a prisión a cumplir los 2 años completos. ¿Y su historial? Condena por delito grave. Aparecerá en cada verificación de antecedentes por el resto de su vida. Me senté en mi apartamento, con el teléfono pegado a la oreja, tratando de sentir algo. Triunfo, tal vez alivio, justicia. Lo que sentí fue agotamiento. Señorita Adams, ¿sigue ahí? Sí, estoy aquí. Hizo lo correcto. Sé que no lo parece, pero lo hizo. Se hace más fácil saber que enviaste a tu propia hermana a... Me detuve. Saber que denunciaste a tu propia familia. No la enviaste a ningún sitio. Sus decisiones lo hicieron. La voz de la detective Ford se suavizó. Cuídese, señorita Adams. Se lo ha ganado. Colgó. Miré alrededor de mi pequeño estudio.
Los mismos 400 pies cuadrados de alfombra beige, la misma ventana que daba al estacionamiento. Pero algo era diferente ahora. Yo era diferente. 3 días después de la sentencia, papá llamó. Casi no respondí, pero algo. Curiosidad tal vez o esa esperanza obstinada que no podía matar del todo me hizo descolgar. Olivia. Su voz era cansada, más vieja de lo que recordaba. ¿Podemos hablar? Solo nosotros dos. No tu madre. Nos reunimos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Territorio neutral. Parecía más pequeño en persona, desinflado, como si alguien le hubiera sacado el aire. No estoy aquí para disculparme por tu madre, dijo, mirando su café sin tocar. Ella no está lista para eso. Quizás nunca lo esté. Entonces, ¿por qué estás aquí? Finalmente me miró. Porque debería haber dicho algo en casa, en el tribunal. Tragó saliva. Sabía que estaba mal. Lo que hizo Brenda, lo que te pedíamos que aceptaras. Simplemente. No sabía cómo arreglarlo. No tenías que arreglarlo, papá. Solo tenías que estar a mi lado. Silencio. Lo sé. Su voz se quebró. Ahora lo sé. Nos sentamos allí durante 1 hora. No se disculpó completamente. No de la manera que yo necesitaba, pero reconoció lo que pasó. Admitió que me había fallado. No fue suficiente, pero fue algo. Establecí mis límites antes de irme. No estaré en ningún evento familiar donde Brenda esté presente. Puedes llamarme, pero no hablaremos de ella. Y mamá puede contactarme cuando esté lista para tener una conversación real, no una en la que defienda a Brenda o me culpe. Olivia, esos son mis términos, papá. Tómalos o déjalos. Él asintió lentamente. Ok, puedo hacer eso. Conduje a casa sola. Una relación salvable, una incierta, una muerta. Eso tendría que ser suficiente. 6 meses después del juicio, recibí mi primer cheque de restitución, $472, una fracción de lo que Brenda me debía. Pero era algo, una prueba de que existían consecuencias, de que las acciones tenían peso. Lo deposité en mi cuenta de ahorros y vi cómo crecía el número. Mi puntaje de crédito había subido de 412 a 580. Todavía no era genial, pero estaba mejorando. Cada mes, se eliminaban las cuentas fraudulentas. Cada mes, recuperaba un pedazo de mí misma. En el trabajo, sucedió algo inesperado. Mi jefa me llamó a su oficina. Pensé que estaba en problemas, pero en cambio, me ofreció un ascenso. Me enteré de lo que pasaste, dijo. No los detalles, solo los trazos generales. Se necesita mucha integridad para perseguir algo así cuando la familia está involucrada. No se trataba de integridad, se trataba de supervivencia. Eso es lo mismo. A veces. Conseguí un aumento, un nuevo título, una oficina con ventana, pequeña pero mía. El apartamento con balcón había desaparecido hace mucho tiempo, pero encontré otro. Cierre en 8 meses. El pago inicial estaba casi listo. Todavía vivía en mi estudio, todavía rastreaba cada dólar, pero el seguimiento se sentía diferente ahora. Menos como supervivencia, más como construcción, menos como esconderme, más como crecer. Tenía terapia cada 2 semanas. Un grupo de apoyo para víctimas de robo de identidad una vez al mes. Resulta que somos muchos. Resulta que los miembros de la familia son los perpetradores más comunes. No estaba sola. Nunca había estado sola. Simplemente no había sabido dónde buscar. Una noche, estaba en mi cocina preparando la cena para mí y me di cuenta de que estaba tarareando. No recordaba la última vez que había hecho eso. La curación no es una línea recta, pero finalmente la estaba caminando. La gente me pregunta si me arrepiento. De presentar cargos, de perder a mi familia, de ver a mi madre llorar en una sala de tribunal y no sentir nada más que reivindicación. La respuesta honesta es que a veces. Algunas noches todavía busco mi teléfono para enviarle un mensaje de texto estúpido a Brenda.
Un meme, un recuerdo, una pregunta que solo ella entendería. Luego lo recuerdo y la ausencia golpea de nuevo. Extraño a la hermana que pensé que tenía. Extraño las cenas de los domingos donde me sentía parte de algo. Extraño la fantasía de una familia que me ponía primero, aunque esa fantasía nunca fue real. Pero no me arrepiento de haberme elegido a mí misma. Durante 27 años, fui la fácil. La que no necesitaba nada. La que se encargaba de las cosas para que todos los demás pudieran desmoronarse. Esa Olivia se ha ido. La Olivia que soy ahora tiene límites. Límites claros y no negociables. No comparto información personal con nadie, familia o no, sin una razón. No acepto sentimientos de culpa como argumentos. No sacrifico mi bienestar para que otras personas puedan evitar la incomodidad. Y no confundo el amor con la tolerancia al maltrato. Mi madre dijo que destruya nuestra familia. Quizás tenga razón. Pero esto es lo que he aprendido. Si una familia solo se mantiene unida cuando una persona acepta ser destruida, entonces nunca fue realmente una familia. Era un sistema. Y yo era el muro de carga. En el momento en que dejé de cargar, todo se derrumbó. Pero eso no es culpa mía. Eso es solo física. Así que, si estás viendo esto y alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu autoestima, quiero escuchar tu historia. Déjala en los comentarios. Estamos todos juntos en esto. Y recuerda, se te permite dejar de ser el fácil. Antes de irme, quiero compartir algo que aprendí en terapia. Mi terapeuta me preguntó una vez por qué creía que Brenda hizo lo que hizo. Dije que era egoísta, codiciosa, una mala persona. Ella negó con la cabeza. Tu hermana no es malvada. Está rota de una manera específica. Esto es lo que he llegado a entender. Brenda era la hija de oro que nunca desarrolló su propia identidad. Nuestros padres la protegieron tanto que nunca aprendió a manejar el fracaso, la decepción o la responsabilidad. Cuando la vida se puso difícil, no tenía habilidades de afrontamiento. Tenía compras. Tenía negación. Me tenía a mí. Usó mi identidad porque no tenía una propia. Eso no lo hace correcto. No lo hace perdonable, pero lo hace comprensible. Y yo era la niña invisible. La que aprendió temprano que mis necesidades no importaban. Que pedir ayuda era inútil. Que la independencia era el precio de la supervivencia. Le di a Brenda mi número de seguro social porque nunca aprendí que tenía derecho a decir que no, incluso a la familia, especialmente a la familia. Así que, esto es lo que quiero que tomes de mi historia. Primero, la confianza se gana, no es automática. La sangre no equivale a seguridad. Segundo, las personas que te llaman dramática por establecer límites suelen ser las que se benefician de que no tengas ninguno. Tercero, protegerte a ti misma no es traición. No es crueldad. Es supervivencia. Se te permite negarte a ser utilizada. Se te permite decir que no. Se te permite alejarte de las personas que solo te ven como un recurso. Incluso si esas personas te criaron. Incluso si esas personas comparten tu sangre. Incluso si esas personas lo llaman amor.